La escribo, estoy muy cerca de mi país, de su gente, su historia, su tradición y su cultura. ¿Me explicás? Claro. Eso de estar lejos y cerca, yo sé que es difícil, yo sé que es un poco, pero para poner a entender tu alma, que es lo que queremos. Me sorprende con esa frase porque yo no me acuerdo haberla escrito. ¿Viste? Lo que es investigación, no, pero eso de estar cerca y al mismo tiempo estar tan lejos. Sí, yo creo que esa ha sido parte de estos 25, 26 años de vida fuera de Panamá, estar cerca y lejos, es un ir y venir. Y escribir sobre Panamá, la novela, es estar cerca del país, pero también estar un poquito lejos. Es decir, es un juego, ¿verdad? Espiritual conmigo mismo, con mi propia vida. ¿Y no cansa un poco ese juego espiritual de no saber a dónde uno pertenece? Yo sé a dónde pertenezco, ¿Dónde perteneces? Yo pertenezco a Panamá, al país donde he nacido y a las ciudades que yo amo, que son ciudades como Berlín, sobre todo Berlín, París y que son Londres. ¿Qué es Londres? Yo tuve una vez un invitado que me dijo que un poco ser inmigrante, de utilizar la palabra de forma positiva, era un poco ser un náufrago sin ancla. ¿Cómo lo ves vos? No, yo sé dónde yo pertenezco. Siempre lo he sabido. Mismo cuando yo vivía en Panamá, mi gran sueño fue ir a París, porque París para mí fue muy importante en mi crecimiento como persona, como intelectual y todo esto. Por mi madre. Mi madre era periodista, mi madre me enseñó a apreciar lo que significaba París para nosotros, intelectualmente para nuestra vida, ¿verdad? Y fue a través de ella que yo adquirí ese amor por París. Ya Berlín fue un descubrimiento propio. Y esa es la gran diferencia. Para mí, Berlín fue un descubrimiento propio. Tuyo. Mío. Muy bien. Exactamente. Una buena diferencia. Vamos a hablar un poco más dentro de poquito en tu familia, porque tengo un par de fotos también para mostrar a tu gente, pero me quiero quedar en lo que vos dijiste, porque tampoco tengo muchos invitados que han vivido la caída del muro. Tengo mucha gente que vino después de la caída del muro, después de 1989. ¿Te acordás de aquel día? Por supuesto, perfectamente bien. Me acuerdo perfectamente bien de la impresión de la cantidad de gente que salió, ¿verdad? O que vino hacia el, ¿verdad? Contanos. Y fue al día siguiente, ¿verdad? Cuando toda la cantidad de gente cruzó el muro, ¿verdad? Fue un sentimiento sobre todo de libertad. Un sentimiento que yo también tuve, ese sentimiento de libertad. Finalmente salir de un sentimiento de enclaustramiento, de una dictadura, de un muro. Y de ahí yo también me di cuenta también con más claridad de qué país yo venía. Porque poco después de la caída del muro hubo la invasión a Panamá. Ya vamos a hablar de eso. No te me apures, que tengo mucho para hablar contigo. Pero para mí fue un momento muy especial en mi vida, muy contradictorio. ¿Te cambió la vida? La caída del muro. Sí, a vos personalmente. Muchísimo. Me mostró que todas las cosas en esta vida están en movimiento, ¿verdad? A veces hay cosas que uno piensa que son eternas, pero que no, cambian cuando uno menos las espera. A pesar que cuando yo vine a Berlín, Alemania, a mí ¿Cuándo fue eso? En el 87, 88. ¿Y por qué? ¿Por qué ese momento del 87, 88 venir a Berlín? Porque ¿Una beca? Tuve una beca alemana, el DAD, viví en París, ¿verdad? Y esa beca alemana, el DAD, me cayó muy bien, claro. Y llegué a esa beca alemana del DAD por casualidad, ¿verdad? Porque un amigo mío que venía de Brasil, en Panamá, me dijo, Luis, pasemos a la embajada alemana en Panamá para aplicar una beca. Y él le estaba aplicando y yo dije, bueno, yo también me gustaría, no sabemos qué puede suceder. Yo me fui a París, ¿verdad? Con muy poco dinero, sin una situación legal normal. Pero fui muy feliz en París, tremendamente feliz. Y después obtuve la beca para hacer mi doctorado. Eso de ser tremendamente feliz en París debe ser el alma caribeña que tenés, porque yo creo que muchos inmigrantes la tienen relativamente difícil. No es una ciudad que da una gran bienvenida, igual que Berlín, pero bueno. Sí. Te quiero hacer acordar de algo, porque te acabo de preguntar si te cambió la vida esto del muro de Berlín y yo leí un artículo que donde creo que tu señora te recuerda que si no hubiera caído el muro, no se hubieran conocido, ¿verdad? Ok. ¿Es verdad o no? No, es una amiga, que yo hablo de una amiga, no es mi señora, es una amiga que sin el muro no nos hubiésemos conocido. Está bien. Hablamos de noviembre de 1989, 9 de noviembre de 1989, correcto, cuando se cae el muro, exactamente 6 semanas después, un poquito más, estaba Estados Unidos invadiendo Panamá en busca de General Noriega, llamada la causa justa o la operación de la causa justa. ¿Qué son esos sentimientos encontrados que vos tenés con estas fechas? Porque fue terrible, porque por un lado yo viví ese sentimiento de liberación con la caída del muro de Berlín. Efectivamente, el mundo se está moviendo, ya se está terminando esa detestable Guerra Fría que había dividido el mundo en blanco y negro. Y por otro lado, la invasión de los Estados Unidos a Panamá por atrapar a un hombre donde murieron, no se sabe exactamente
No se sabe todavía. Yo he leído alrededor de 300, 400 personas y próximas... Pero no importa cuánta gente haya muerto, el hecho de que uno haya muerto por una invasión ya es suficiente para mí para decirme que ese no era el camino. Y yo aprecio mucha gente que en Panamá estuvo en contra de esa dictadura, en contra de esa desgracia, y que han criticado y criticamos esa invasión que fue a Panamá, sobre todo por el costo humano que significó eso para Panamá. Esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo se recuerda, por ejemplo, a Estados Unidos como los invasores, como la nueva política exterior de Estados Unidos a partir de ese momento de la invasión de Panamá en 1989, que tuvo un precedente muy importante en Latinoamérica, o como los que trajeron la democracia y la bienvenida a Guillermo Andara? Bueno, mira, Guillermo Andara en Panamá fue un buen presidente, no persiguió a nadie, fue un hombre tolerante, fue un hombre muy querido. Y Guillermo Andara era un presidente que necesitó el país después de haber tenido tantos años de persecución, de tantos años de desmanes y despropósitos. Y esa invasión... Un presidente que fue nombrado en bases militares estadounidenses. Como tú Eso quieras, deja un como tú quieras. Sabor de boca como raro. Tú quieres, como tú quieras. Pero en Panamá, Ernesto Andara, después de esos terribles años, lo que significó la dictadura de Noriega y lo que fue la invasión, él trajo tranquilidad al país. Y eso es lo que necesitábamos los panameños, después de tantos años de conflictos, después de tantos años de persecución. Este hombre, que por cierto murió hace poco, trajo sobre todo lo que necesitaban los panameños, ¿verdad? Una reconciliación que no se dio completamente, pero trajo tranquilidad al país. Pero para entender, ¿cuál es el rol? Usted tiene una influencia estadounidense, norteamericana muy importante en comparación quizás a otros países que estamos más en el sur. ¿Qué es Estados Unidos para ustedes hoy, con toda esta historia que han tenido? El Canal de Panamá, que ya lo vamos a ver, la invasión de Estados Unidos frente a Noriega. Claro, mira, los Estados Unidos en Panamá, para mí, son muchas cosas. No solamente es la invasión, también es el Canal de Panamá. Con la construcción del Canal de Panamá vinieron cientos de miles de trabajadores de las Antillas, del Caribe, al país, ¿verdad? Que hablaban inglés como lengua original, ¿verdad? Que eran protestantes, es decir, que eran los negros del Caribe. Con los americanos también vino a Panamá lo que es la filosofía del pragmatismo americano. Es decir, que también para mí, en mi formación intelectual, el pragmatismo americano ha sido muy importante. Y es decir... Te voy a interrumpir un segundo, porque mientras estás hablando me gustaría que nuestro director muestre un mapa de lo que es Panamá para recordarle a todo el mundo este maravilloso país entre Costa Rica y Colombia. ¿Cómo no? Vamos a ver. Ahí, sigue contando, perdón. Entonces, Panamá, para mí, los Estados Unidos son muchas cosas. No solamente la parte esa que todos lamentamos, sino que también los Estados Unidos es un país en Panamá que también ha jugado un papel cultural, político e intelectual. Y eso no se le puede negar. Y hacer eso sería un... Tu libro, Sueño Americano. ¿Cuál es el sueño americano panameño? El sueño americano panameño es, sobre todo, la posibilidad, después de haber luchado tantos años por la recuperación del canal, de que efectivamente los panameños los panameños sientan de que efectivamente toda esta lucha generacional por la recuperación del canal también favorece, también forma parte del país, de la vida cotidiana del país. Esa es la memoria colectiva de ustedes. Nosotros tenemos una memoria nacional, países que han sufrido la dictadura militar como Brasil, como Chile, como Argentina. Hay una memoria colectiva, hay una memoria nacional. ¿Cuál sería la memoria nacional? La memoria nacional fue esa lucha generacional por la recuperación del canal. Y esa fue una lucha generacional que ha determinado generaciones de panameños, ¿verdad? A través de la historia del país. Y con el general Omar Torrijos Herrera se firmó el Tratado de Torrijos-Carter, que finalmente devolvió el canal al país, pero eso fue resultado de una lucha generacional. Yo creo que ese fue el gran aporte del general al país. Mestizaje es un tema muy importante para vos. ¿Por qué? ¿A qué te referís con el mestizaje, como el mestizaje en Panamá? ¿Qué es lo que buscás vos con este tema de referencia también en tus libros? Sobre todo hacer comprender al panameño, a todos nosotros que somos resultado efectivamente de muchas cosas, de esta historia tan compleja y contradictoria que no se puede definir al panameño porque somos parte de un pueblo o de tal pueblo, no. Panamá es el conjunto de sus contradicciones, de sus diferencias, y tenemos que vivir con todo eso. Vos escribís libros,
Por supuesto, yo creo que por tener esa diversidad, por tener estas etnias que están dispersas por todo tu país, yo creo que ustedes tienen algo muy específico. Yo te lo pregunto a vos como escritor. En el momento de escribir, yo creo que ustedes pueden decidir también en qué idioma quieren escribir, ¿o no? Tienen francés, tienen inglés, tienen en español. Sí, ¿Es claro. así, Podemos, o no? hay una literatura panameña que se escribe en inglés, hay una literatura panameña que se escribe en español, no tanto en francés, pero podemos decidir los panameños. Claro, lamentablemente, y hay que decirlo rapidito, el inglés en Panamá es muy importante, aparte de las lenguas indígenas y todo esto, pero por una política cultural de nacionalismo, generaciones de panameños, algunas generaciones, incluso se negaban a hablar inglés porque lo veían como algo del imperialismo. Afortunadamente yo jamás creí en eso. Yo pienso que el inglés forma parte de Panamá y bienvenido también a aquellos escritores panameños que quieran escribir en inglés. ¿Ve? Y efectivamente, ese trabajo sobre el mestizaje, sobre la diversidad del país, es reconocer eso también. ¿Qué tan vinculado está Panamá por el lenguaje con el Caribe inglés? Porque recibimos cientos de miles de trabajadores de Barbados, de Jamaica y todo esto. Hay una foto que quiero mostrar que me parece realmente hermosísima de tu familia, que vos decís que estás familia en el Hotel Washington. Contame un poco, porque vos dijiste que tu mamá, contaste un poco de tu familia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo una foto en el Hotel Washington, en la ciudad de Colón, que es la ciudad de Colón, en el Atlántico. ¿No es zona franca hoy en día? No, es una ciudad muy hermosa que ha estado por muchos años abandonada y que también es una zona franca, tiene la zona libre de Colón, pero es una ciudad con mucha historia. Y esa foto para mí es muy significativa porque mi mamá, para despedirse de nosotros, porque mi mamá en ese momento iba para París a estudiar, precisamente nos vamos a Colón, a la costa atlántica, al Hotel Washington, que tiene una vista espectacular sobre el Caribe, sobre el Atlántico. Y ahí se fue la despedida con mi madre, cuando yo tenía como 13 años, 12 años. Ella estaba con mi hermano allí, ¿verdad? Y claro, ella se va a París, nosotros nos quedamos en Panamá y queda esa foto como recuerdo de ese momento. Estamos hablando, porque a mí me gustó mucho este libro que vos escribiste sobre el sueño americano, me explicaste vos lo que es el sueño americano tuyo, el sueño panameño. Llegaste a un país que yo diría que no tiene sueño. El último gran sueño alemán terminó en un genocidio. A través de la historia, el alemán no se puede dar el lujo de tener un sueño alemán. ¿Te pusiste a pensar esto aquí en Alemania? No existe un sueño. ¿Hay un sueño alemán? Bueno, yo creo que el sueño alemán es el sueño de Europa, ¿no? Es decir, yo pienso que lo interesante de Alemania, después de haber tenido esa experiencia tan terrible, es querer construir una Europa y trabajar por una Europa, construir un continente bajo unas nuevas características que vayan más allá de esos estados nacionales que en cierta manera se acribillaron unos a otros, y construir una Europa en democracia, en libertad, con esa capacidad de movimiento. Yo creo que ese es el sueño alemán que comparten no solamente los alemanes, o que tienen solamente los alemanes, sino también muchos europeos, ya fuesen franceses, españoles. Me río porque hace 2 años me parece que no hubiera dicho esto. Espero que esto del sueño europeo tenga un final feliz, porque no la estamos pasando nada bien con todo este tema europeo. Yo también lo espero, exactamente. Creo que es lo más inteligente que ha tenido Europa, precisamente este sueño europeo, ¿no? Vamos a seguir ahora volviendo a Panamá, porque vamos y venimos, vamos y venimos. Esto es Alemania con acento, unir 2 continentes. Una cosa muy característica de Panamá, no quiero entrar en lo cliché, pero me parece que tu pelada, puedo decir pelada sin que te enojes, va bárbaro a lo que es el clásico sombrero panameño. Vamos a mostrar unas imágenes donde vos estás caminando. ¿Lo usás? ¿Por qué el sombrero panameño? Que se hace en Ecuador, que se hace en Ecuador, ¿no? ¿Ves? ¿Me contás? Que se hace en Ecuador, ¿no? El sombrero panameño se hace en Ecuador, pero tiene el nombre de Panamá por la hoja, pero se hace en Ecuador. Es ecuatoriano realmente, claro. Me estás diciendo algo nuevo, yo no tengo por qué saber todo, pero ecuatoriano. Y es un sombrero muy bonito, estoy en el mercado de Kreuzberg, me gusta, me lo estoy probando porque estoy precisamente buscando un sombrero como ese y estoy por comprarlo, me gusta muchísimo. Los ecuatorianos están enojadísimos, yo no sabía esto. No tienen por qué estar enojadísimos, es algo que compartimos. ¿La hoja, en el sentido de que la hoja crece en Panamá o cómo es? ¿Por qué el sombrero panameño? Ecuador, no, pero claro. ¿por qué vos dijiste, por qué el nombre Panamá? Sombrero por la hoja de la bien, que se hace. Está bien. Exacto. Otro tema que lo escuchamos todo el tiempo mientras que te estamos escuchando a vos aquí en la entrevista es obviamente el Canal de Panamá, que me gustaría mostrarles un reportaje
sobre este canal, sobre su construcción. Vamos a ver también el reportaje que tiene que ver con la situación económica del país y las relaciones que tienen Panamá y Alemania. Ya lo vamos a ver, compartámoslo juntos. Panamá, la tierra que conecta